Bienvenidos, bienvenidas a la segunda clase que en realidad va a ser de la práctica uno del curso de Matemáticas CBC. Ya vieron entonces la práctica cero, el video teórico que está tanto en YouTube como los distintos recortes en TikTok y lo mismo con la práctica uno. Solo que la práctica uno la voy a grabar en tres videos. El primer video es este que estás viendo, va a ser exclusivamente para distancia entre puntos, que es todo lo que voy a estar explicando en este video. Vamos a ver plano cartesiano, cómo identificar puntos, el eje de ordenadas, el eje de abscisas, todo lo que voy a estar explicando ahora. Pero el tema más importante de la práctica uno, además de distancia, va a ser en ecuaciones, que es el siguiente video. Y el tercer tema es vectores. Lo que pasa con vectores es que no lo voy a regrabar en un nuevo video, sino que voy a poner en esta playlist el video de vectores, que es un video ya grabado, pero no le van a dar bola porque no se está evaluando vectores. Pasa que capaz el cuatrimestre que viene se vuelve a tomar vectores, lo habilito y queda ahí el video que ya está explicado. Ya tienen un video hecho. Así que arrancamos de una, Matemática 51, práctica uno. Ahora sí empiezan los contenidos que van a estar entrando en el punto uno del primer parcial. Vamos a fondo con distancia entre puntos. Entonces, arrancamos. El primer contenido es distancia entre puntos, ¿sí? En el examen les van a pedir calcular la distancia entre distintos puntos. Esos puntos van a ser puntos del plano cartesiano. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué es el plano cartesiano, cómo ubico un punto en el plano cartesiano. Esto seguramente les suena. Cuando hablamos del plano cartesiano estamos hablando de dos dimensiones, estamos hablando del eje X y del eje Y. Primer concepto clave. El eje X lo vamos a llamar el eje de abscisas. El eje de abscisas. Y el eje Y es el eje de ordenadas. Entonces, siempre en la materia, cuando me hablen de abscisa 4, significa que estoy en 1, 2, 3, 4 del eje X. Noten que los positivos de X van a la derecha, los negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, van para la izquierda. Mientras que en el eje Y, en el eje de, repito, ordenadas, los positivos van para arriba, 1, 2, 3, 4, etc. Y los negativos van hacia abajo, menos 1, menos 2, ¿se entendió? ¿Ah? Entonces, plano cartesiano tenemos eje de abscisas, eje de ordenadas. Positivo, positivo, negativo y negativo. ¿Cómo vamos entonces a ubicar un punto? Bueno, necesitamos sí o sí dos coordenadas para ubicar un punto en el plano, cualquiera. Por ejemplo, este punto de acá, vamos a poner así, este punto de acá. ¿Cómo lo definimos? Y para ubicar ese punto necesito el valor de x, sería 1, 2, 3, 4, 5 de x y 1, 2, 3 de y. Entonces, ¿cómo se expresa este punto que le voy a poner un nombre, por ejemplo? Vamos a ponerle punto A. ¿Cómo se expresa? Bueno, el punto A lo vamos a expresar entre paréntesis y ambas coordenadas separados por punto y coma. Y vamos a colocar siempre primero la coordenada X, la abscisa. Y después vamos a poner la coordenada, vamos a poner la coordenada Y, la ordenada. Entonces este es un punto, el punto A, de abscisa 5 y de ordenada 3. Entonces ahí tenemos nuestro punto del 5, 3. Y también podríamos marcar otro punto, ya que estamos, vamos a marcar un punto por acá. Y si marco este punto por acá, bueno, ya te doy un segundo para que te des cuenta que este punto, ponele que le ponemos punto B, este punto B, ya está, ya lo pensaste, ¿no? Bien, perfecto. Abscisa menos 2 y ordenada, el valor de I es 1. Entonces este punto va a ser el menos 2, punto y coma 1. Entonces ahí ya tenemos dos puntos en el plano. Plano cartesiano, ya lo conocemos. Eje de abscisas, eje de ordenadas, te lo dije 20 veces para que te quede súper claro, abscisas y ordenadas. Punto A, punto B. Buenísimo, ya tenemos dos puntos y todo esto va a girar en torno a, calculate, la distancia entre el punto A y entre el punto B. Es decir, vamos a unir estos dos puntos, a ver si me sale de una. Bien, perfecto. Y esa línea verde, está medio curvita, pero bueno, es lo que puedo hacer así con la mano. Esa línea verde es justamente la representación de este segmento y yo quiero calcular la distancia, vamos a ponerle D, de este segmento. Y para ser más específicos, esta distancia va a ser la distancia entre el punto A y el punto B. Entonces, el objetivo de esta explicación es aprender a calcular la distancia entre el punto A y el punto B. En el primer punto del parcial, a algunos de ustedes les va a pasar que les toque calcular la distancia entre un punto y otro,
Pero a otros les va a tocar los otros temas que estaban mencionados acá. A la mayoría les va a tocar inecuaciones. Es el tema más importante de la práctica uno, pero esto también te puede tocar, aunque es un poquito menos probable. Y otra cosa que puede pasar es que mezclen esto, distancia, con el tema de funciones, con el tema de funciones que es ya de práctica 2. Más adelante, cuando estemos en práctica 2 y en las clases en vivo de los cursos que están acá en la descripción, ahí vamos a estar haciendo ejercicios de examen. Ya hay muchos ejercicios de examen que combinan distancia con función lineal. Pero en este video que vamos a ver exclusivamente distancia, no lo voy a estar mezclando todavía con el tema de funciones de práctica 2. Entonces, vamos a calcular la distancia. Bien. Antes tengo que explicar algo relacionado con el teorema de Pitágoras, seguramente te suene. Bueno, les dije que íbamos a hablar entonces del teorema de Pitágoras, y el teorema de Pitágoras, primero y principal, es algo que aplica para triángulos rectángulos, que presentan uno de sus tres ángulos recto, si tiene un ángulo de 90 grados. Capaz están pensando, sí, dale, ¿qué tiene que ver acá si no hay ningún triángulo? Bueno, pero vamos a justamente hacer un triángulo. Si yo prolongo este valor de ordenada 1, lo prolongo ahí, y prolongo este valor también de abscisa 5, ahora se formó un triángulo. No es un triángulo donde todos los lados son iguales, equilátero, pero tampoco me importa. Acá la condición no es que sea un triángulo equilátero. Acá la condición es que sea un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde tengo un ángulo recto. Y ahora que tenemos un triángulo rectángulo, podemos identificar tres cosas. Uno es el cateto menor, uno de los lados, ¿sí?, adyacentes al ángulo recto, que es el menor, el más chico, el lado más cortito. Otro es el cateto mayor. Vamos a ponerle cateto menor, cateto mayor, representados con la C más chiquita más grande. Bien. Y el lado del triángulo opuesto al ángulo recto es lo que se conoce como, sí, hipotenusa. ¿Está? El teorema de Pitágoras básicamente me dice que la hipotenusa al cuadrado, este lado elevado al cuadrado, equivale a la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos. Básicamente eso es lo que me está diciendo. La representación gráfica de esto, para que se den una idea, sería la siguiente. Si yo tengo este lado y lo multiplico por sí mismo, lo elevo al cuadrado, en realidad tendríamos algo así. Esto capaz me queda medio desprolijo, pero sería como una especie de cuadrado así, ¿no? Sí, no me quedó exacto, pero imagínense que esto al cuadrado sería la superficie de todo este cuadrado grande. Mientras que esto al cuadrado sería la superficie de todo este cuadrado, que bueno, también es bastante grande, ¿sí? Y esta al cuadrado sería la superficie de este cuadradito. Entonces tenemos este cuadrado más grande, y tenemos este cuadrado que es el más grande de todos. Ahora, si este cuadrado que acabo de dibujar acá es el más grande de todos, ¿por qué no se ve como el más grande de todos? Y porque lo acabo de hacer a mano, porque no tengo la precisión perfecta en mi mano para hacer esto, pero la matemática me dice en realidad que si yo agarro todo este cuadrado de acá y le sumo todo este cuadrado de acá y le sumo este cuadradito de acá, si sumo esta superficie con esta superficie, me va a dar una superficie equivalente, que va a valer lo mismo, a toda esta superficie. Ahí nos podemos dar cuenta, según la matemática, que el dibujo no es tan perfecto, porque en realidad este cuadrado debería ser una cosa más así, más grande. Se debería notar, claro, porque este cuadradote es la suma de este cuadradito con este cuadrado mediano. Bueno, esto es para que me crean, en realidad. Esto es para que me crean que mediante el teorema de Pitágoras nosotros podemos llegar a calcular la longitud de lo que me interesa, porque todo esto es una explicación para calcular lo que en verdad me interesa y lo que les va a interesar en el examen, que es calcular la distancia entre A y B, la longitud de este segmento. Partiendo de esta fórmula de la aplicación del teorema de Pitágoras, vamos a llegar a la fórmula de la distancia entre A y B, que ahora sí voy a poder plasmarla a partir de lo que tenemos acá. Partimos del teorema de Pitágoras, donde decimos que la hipotenusa, ya sabemos que es esto, pero la hipotenusa, esta línea, es exactamente lo que quiero calcular, es la distancia, así que en vez de poner h, puedo poner algo que es equivalente, la distancia entre A y B, lo que estoy queriendo calcular. A su vez, esta C, el cateto menor,
y esta C, el cateto mayor, son estas distancias. Estas distancias las podemos obtener tranquilamente, ¿sí? Que es lo que voy a reemplazar ahora. El cateto menor es esta pequeña distancia, que hasta podemos ver que esta pequeña distancia equivale a 2 unidades. Entonces, equivale a 2. Pero, ¿cómo nosotros vamos a hacer una cuenta para que me dé 2? Bueno, lo que vamos a tener que hacer es restar coordenadas, lo que me va a quedar acá. Fíjense, lo que decía cateto menor, que es esto de acá, yo lo puse como I de A menos I de B. Cuenta que también se podría hacer al revés y da exactamente lo mismo. En vez de I de A menos I de B, yo podría hacer al revés. I de B menos I de A. Lo importante es que restemos ambas coordenadas I. Fíjense, esta coordenada I vale 3. ¿Sí? Vale 3. Este valor es 3. Entonces, esta coordenada I del punto A sería 3. Menos la coordenada I del punto B. Mientras que la coordenada I del punto B ya no se ve muy claro porque hay muchas líneas, pero era 1, ¿no? Entonces hago 3 menos 1, todo al cuadrado. Esto eventualmente, 3 menos 1 es 2, y 2 al cuadrado me termina dando 4. Fíjense que si hubiesen hecho al revés, capaz que alguien dice, no, pero yo la fórmula en vez de escribir I de A menos I de B, pongo al revés. I de B menos I de A. En ese caso, ¿cómo sería la cuenta? 1 menos 3. En lugar de 3 menos 1 sería al revés. 1 menos 3. Y eso da menos 2. Menos 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es menos 2 al cuadrado? Exactamente el mismo resultado que 2 al cuadrado, me da 4. Por eso, primera cosa que quiero que quede claro, me da igual poner I de A menos I de B o al revés. Mientras resten las dos coordenadas I, está todo bien. Y para el otro cateto, que es justamente esta distancia, voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo propio, pero con las coordenadas X. Este cateto, la longitud de este cateto, equivale a restar ambas coordenadas X. Y como es verdad lo que les acabo de decir, de que el orden en el que yo hago esta resta me da lo mismo, porque total se termina elevando al cuadrado, entonces para seguir la misma forma voy a hacer x de a menos x de b, que tampoco me cambiaría si hago x de b menos x de a. Y todo esto al cuadrado. Fíjense, ¿cuántas unidades hay acá? Entre menos 2 y 5. Y tengo 2 unidades acá, 5 unidades acá, hay 7. Entonces esta cuenta debería darme 7, que obviamente va a quedarme al cuadrado, ¿no? ¿Y cómo llego a que me dé 7? Y bueno, la coordenada x del punto A sería 5. La coordenada x del punto B sería menos 2. Entonces me queda menos 2. Todo esto al cuadrado. ¿Cuánto es 5 menos 2? Sería 5 más 2, 7. Si yo pensaba hacerlo al revés, y hacía en vez de 5 menos 2, hacía menos 2 menos 5, me hubiese dado menos 7. Que total al elevarlo al cuadrado, el menos estaría incluido dentro de ese elevado al cuadrado, me daría lo mismo que 7 al cuadrado. ¿Sí? Bien. Entonces ahora llegamos ¿a qué? A que la distancia entre A y B al cuadrado, la distancia entre A y B al cuadrado es igual a la suma de 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces ya vamos viendo la fórmula de distancia. ¿Sí? Ya tenemos la fórmula de distancia. Ahora lo termino de calcular. Pero hacemos una pausa, ¿sí? Ahí tenemos la fórmula de distancia. Pasa que si practicaron o vieron algo de este tema, habrán visto que en realidad la fórmula de la distancia, que es la que vamos a terminar usando en el examen y en los ejercicios, es directamente raíz cuadrada de x de a menos x de b, todo al cuadrado, más y de a menos y de b, todo al cuadrado. Esta es la fórmula que van a terminar usando. ¿Y qué cambia respecto de esto que surgió del teorema de Pitágoras? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, lo que está cambiando es que primero en vez de tener el cuadrado acá, es como si lo hubiésemos pasado para el otro lado al cuadrado para despejar esto y me hubiese quedado que la distancia entre A y B era 2 al cuadrado más 7 al cuadrado, pero con una raíz. En realidad, por lo que expliqué en el video de nivelación práctica 0, lo correcto sería decir aplico raíz en ambos lados, ¿no? Pero por fines prácticos terminamos haciendo esto de pasar la raíz. Todo eso ya lo aclaré en el video de práctica 0. Bien, entonces, primera diferencia de esta fórmula que surge de Pitágoras, y acá yo tengo un cuadrado y acá tengo la raíz. Bien, ya expliqué por qué. Segunda diferencia, acá se me ocurrió poner primero
I de A menos I de B y posteriormente la resta con las X. Mientras que acá hice en otro orden. Hice la resta de coordenadas X más la resta de coordenadas Y. No es lo mismo. Pueden hacer primero la resta de X, después la resta de Y, o al revés. Me da lo mismo. Si total se van a terminar sumando cada uno de sus cuadrados y posteriormente con una raíz. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces ya podemos terminar de calcular la distancia entre A y B, que será la raíz de 2 al cuadrado, 4, 7 al cuadrado, 49. Esto equivale a la raíz de 53. Una vez que llegamos a la distancia de la raíz 53, seguramente muchos de ustedes van a estar tentados a decir, bueno, dale, aprovecho que en matemáticas CBC me dejan usar calculadora, en UBA 21 no les dejan usar calculadora, pero en CBC sí, entonces aprovechamos, cuando digo en UBA 21 no, me refiero a matemática de UBA 21 no le dejan usar calculadora, aplicamos la raíz de 53 y nos da 7,2801009, ya infinitas cifras después de la coma porque es un número irracional. ¿Y qué significa que es un número irracional? Que la forma más correcta, la forma exacta en la que lo vamos a poder expresar es raíz de 53. ¿Y por qué estoy contándole todo esto? Para que se amiguen con la idea de que dejar raíz de 53 como el resultado de la distancia está todo bien, no hay ningún problema. No lo discriminemos a ese número porque tengo una raíz y porque sea 53 y porque capaz no me gusta y lo quiero poner en forma decimal. A veces es mejor dejarlo así. La forma más exacta en la que podemos expresar ese número, que es un número irracional, es dejarlo justamente como raíz de 53. Entonces, si me llegan a decir, che, calculate la distancia entre el punto A y el punto B, termino aplicando esta fórmula, me termina dando raíz de 53 y ahí estaría el ejercicio. Todo esto fue para que entiendan el contexto teórico, de dónde sale la fórmula, el teorema de Pitágoras, cómo lo explico, etc. Pero ahora voy a ir de lleno a un ejercicio puntual y lo voy a resolver y con eso estamos, que es mucho más parecido a lo que me van a tomar en el examen. No va a ser tan fácil y directo como, che, calculate la distancia entre dos puntos que están servidos en bandeja. Capaz que la incógnita está en otro lado, está al revés. Capaz que me dan la distancia, me dicen, che, mirá que la distancia vale esto, calculate la coordenada X o la coordenada Y o me hacen otra pregunta, ¿sí? Así que voy a pasar a hacer un ejercicio más real y con eso terminamos la explicación de distancia entre puntos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio real tomado en un examen y para eso voy a usar el compilado, sí, el archivo que hice. Para que sepan, se los presento, el compilado es este archivo que voy a compartir ahora. Es un archivo que hice con mucho amor para mis cursos de preparación. Capaz que lo habrán visto, se lo habrán cruzado. Sirve para cátedra única y Rosomando, como ustedes que deben estar en esa cátedra. Y en este compilado tienen un índice, ¿no? Parte uno, clásicos. Parte 2, ejercicios virtuales medio desafiantes de la época de pandemia. Y parte 3, ejercicios recientes de cuando todo volvió a la normalidad, a la presencialidad. Y van a ir a la parte 1, ejercicios clásicos, y vamos a hacer justamente este ejercicio. Todos estos ejercicios los tienen resueltos en los cursos, ¿sí? Todos, y van a estar todos subidos al campus. Ya están, son videos que forman parte de los cursos. Vamos con el primero. Dice, sea P el punto 4,2, P es el punto 4,2, es decir, la coordenada de abscisa, la X es 4 y la Y es 2, y sea Q otro punto cuya coordenada X no tengo idea cuál es como un misterio, es A, esa va a ser la incógnita, y la coordenada Y es -3. Me dice, che, allá todos los valores de A, esto significa de A perteneciente a los reales, ¿sí? A es un número real que tengo que encontrar, para los cuales la distancia entre P y Q es igual a 13. Ya me están diciendo que la distancia entre P es 13 y me dice, che, encontrar todos los valores de A, me dicen, ojo, que A es un valor real. Y capaz alguien está pensando, espero, sería buenísimo, me estarían recontra siguiendo, ¿cómo todos los valores de A? ¿No debería haber un solo valor de A? Si son dos puntos, capaz que entre esos dos puntos hay un solo valor de A para que tengan esta distancia. No, puede haber más de uno. A ver, imaginemos una situación. Yo tengo un punto acá. Y tengo otro punto, miren, está bastante similar, el 4,2. P es el 4,2. 1, 2, 3, 4.
y vamos a poner 1, 2. Ponele que este es el 4, 2. ¿Me salió? Perfecto. No, a propósito salió bien. Ese es el 4, 2. Y el otro es el A menos 3. La coordenada X no tengo idea cuál es. Es un misterio, es el objetivo del ejercicio. Y la coordenada Y es menos 3. Entonces si es menos 3 sería como una cosa así, ¿no? Este es menos 3, este es 2, este es 4. Entonces, este punto en cuestión, el punto Q, es un punto que tiene coordenada A, coordenada X que no la conozco, y coordenada Y que es menos 3. Entonces, ¿dónde está ese punto Q? Y es un punto que va a estar en cualquier lugar de esta recta. No sé dónde. Pero ¿saben qué? Hay algún punto de esa recta donde justo la distancia es 13. No tengo ahora para medirlo y justamente lo vamos a hacer analíticamente, gracias a la matemática lo vamos a hacer analíticamente y no gráficamente, pero yo podría decir, che, más o menos, si agarro una regla y mido que justo acá hay una distancia de 13, este sería el punto. Si ponele que justo esa distancia es 13, este sería el punto. Y ahí uno dice, ah, listo, o sea que hay un solo punto Q, Q1, hay un solo punto que está a distancia 13 del otro punto llamado P. Pero capaz alguien dice, no, a mí se me vino la idea de en lugar de medir 13 unidades para acá, capaz que alguien midió 13 unidades para acá y llegó a que acá hay un punto. Y esa persona me dice, no, para mí el punto en realidad está acá. ¿Y quién tiene razón? Si ambas distancias, esta distancia y esta distancia, si ambas distancias valen 13 unidades, entonces las dos personas tienen razón. ¿Y qué significa esto? Que no hay solo un punto posible en donde la distancia es 13. Este punto Q1 sería un valor de A y después menos 3. Y este otro punto sería un valor de A y después menos 3. Pero ¿cómo los diferenciamos? Si van a tener distinto valor de A. Y bueno, si a este lo bauticé Q1, vamos a decir que esto es A1, un valor de A que encontré. Y si esto es Q2, porque lo bauticé así, esto va a ser A2. Entonces, ahí tiene más sentido esto de hallar todos los valores de A. Sí, porque es posible que haya más de uno. Capaz que lo encuentro y me dice, no, mirá que la distancia 13 es justo esta línea, entonces hay un solo punto A. Tampoco tienen que ustedes imaginarse el gráfico de antemano y andar haciendo esto. Esto es para entender el por qué hay más de un valor de A o puede haber más de un valor de A. Pero después, en el examen o cuando practiquen, se van a dejar llevar por la fórmula de distancia, que es como lo voy a hacer ahora, y van a ver que vamos a llegar a la misma conclusión. A encontrar uno o dos valores de A. Lo vamos a hacer ahora como tienen que saber hacerlo, que es analíticamente, mediante el desarrollo. ¿Tá? Le mando, ¿sí? Distancia entre el punto P y Q, ya sabemos que es la raíz de las coordenadas X o las coordenadas Y, como tengan ganas, yo voy a arrancar con las coordenadas X restadas entre sí, X del punto P menos X del punto Q al cuadrado, y acá, bueno, lo propio pero con Y. Y del punto P menos Y del punto Q todo al cuadrado. Acá la ventaja es que la distancia ya la conocemos, es 13. Lo que no conocemos es alguna de las coordenadas, que es la coordenada X del punto Q. Entonces, esto va a ser raíz de coordenada X del punto P, 4. La abscisa, la coordenada X es 4. Menos la coordenada X del punto Q, bueno, A, la que no conozco. Mi objetivo. Coordenada Y del punto P, 2. Coordenada Y del punto Q, menos 3. Así que, ojo, me queda menos 3, todo esto al cuadrado. Así que me queda 13 es igual a la raíz cuadrada de 4 menos A. No hay mucho para hacer todavía porque no conozco A. No se les ocurra, por todo lo que hablamos en práctica cero, distribuir este 2 y decir, ah, listo, este 2 me afecta al 4 y a A. No, no es distributiva la potenciación cuando tengo una suma o una resta, ya lo hablamos en el video anterior. Así que esto en todo caso, si lo quiero desarrollar, sería, no sé si lo identifican, pero es un cuadrado de binomio. ¿Tá? Pero esta cuenta sí la puedo hacer. 2 menos 3 sería 2 más 3, sería 5. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, porque no pongo directamente el resultado, ¿no? Listo, vale. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Ya nos vamos acercando, entonces, al valor de A. Cada vez estamos más cerca. Nuestro objetivo entonces es encontrar el valor de A. Ahora
lo que vamos a hacer es, esta raíz que está afectando a todo, lo de la derecha, como está afectando a todo, la voy a pasar como un cuadrado. Entonces me queda 13 al cuadrado, ¿sí? Pasé la raíz como un cuadrado. Y acá me queda 4 menos a al cuadrado más 25. ¿Sí? Bueno, bien. ¿Ahí qué podemos hacer? Y hay una cuenta que quedó servida que es 13 al cuadrado. ¿Sí? 13 al cuadrado, 169. Entonces esto es 169. Me sigue quedando 4 menos a al cuadrado más 25. Lo otro que puedo hacer es agarrar este 25, como yo quiero despejar a A, el orden que sigue es este 25 que está sumando, lo voy a pasar restando, entonces me quedaría 169 menos 25 igual a 4 menos A todo al cuadrado. Seguimos. 169 menos 25 es 144, ¿no? 144 igual a 4 menos a al cuadrado. Bien. Y ahora quiero hacer una aclaración, ¿sí? A partir de ahora hay distintas formas de resolver esta, si es una igualdad, es una ecuación, y es una ecuación donde en vez de tener x tenemos a. Y a eventualmente, como forma parte de un cuadrado de binomio, está elevado al cuadrado. Entonces sería una ecuación cuadrática, lo último que expliqué en la nivelación. Entonces, si quiero resolver una ecuación cuadrática, tendría que saber los casos de factoreo, ¿sí? Pero también puedo despejarlo de otra manera. Y voy a aprovechar justamente esta instancia para resolverlo de la siguiente forma. Acá algo que es bastante instintivo, ponerle, sería decir, bueno, ese cuadrado que yo lo tengo ahí, lo voy a pasar como raíz, ¿no? Ese cuadrado que tengo ahí lo paso como raíz. Lo que en realidad sucede en ecuaciones es que por más que digamos este pasa para el otro lado, en realidad estamos aplicando una misma operación en ambos lados. Si yo quiero que ese cuadrado deje de estar ahí, lo que vamos a estar haciendo en realidad es aplicar raíz cuadrada en ambos lados. Esto también, muchas cosas, ¿no? Te explico en la práctica cero, bueno, si no lo vieron, vayan a ver ese video, que es el anterior de esta lista. Entonces, voy a aplicar raíz cuadrada en ambos lados. ¿Para qué? Y para que eventualmente este cuadrado deje de estar ahí. ¿Sí? Por un lado, la raíz de 144, creo que es 12, raíz de 144, sí, es 12. Así que, por un lado, ahí no hay mucha duda, 12. Pero por el otro, tenemos esto. Cuando tenemos eso, capaz lo más común es decir, ah, listo, el cuadrado, ¿no? Lo cancelo con la raíz. Está esa cosa de lo cancelo con la raíz. Y sí, vamos a decir que lo cancelamos con la raíz. Pero eso no es que no va a tener ninguna consecuencia. Al agarrar este cuadrado y cancelarlo con la raíz, ahora vamos a trabajar con algo que se llama el módulo. Lo van a ver un montón esto en los ejercicios, constantemente en todos los ejemplos lo menciono. Vamos a encontrar entonces el módulo. ¿Sí? Cuando aplicamos raíz cuadrada de algo que ya estaba al cuadrado, vamos a tener el módulo de 4 menos A. ¿Y qué implica que aparezca el módulo? El módulo en realidad es la distancia que hay entre determinado valor y el cero. Si hago un breve paréntesis, si yo tengo, por ejemplo, dos valores en una recta, por ejemplo, el menos 3 y el 3, ¿cuál es la distancia que hay entre 3 y cero? Cero. ¿Qué estoy preguntando? Re fácil lo que estoy preguntando, ¿no? ¿Y cuál es la distancia que hay entre el menos 3 y el cero? Bueno, está para el otro lado, pero la distancia, si yo lo cuento, son 1, 2, 3 lugares. La distancia de acá a acá son 3 unidades y la distancia de acá a acá son 3 unidades también. Eso significa que el módulo de menos 3, la distancia que hay entre el menos 3 y el cero, es de 3 unidades. El módulo de menos 3 es 3. Y la distancia que hay entre el 3 y el cero, el módulo de 3 es 3. Cuando aplicamos módulo, es como que me termina dejando de importar ese signo, pero es porque el concepto detrás es que es la distancia. Bueno, entonces fíjense que estas distancias están espejadas. Es por eso que cuando nosotros llegamos a esta expresión, tenemos que tomar dos caminos de solución. Esto es muy importante para el video que sigue sin ecuaciones. Los dos caminos de solución van a ser el siguiente, ¿sí? Esto recontra anotalo porque cuando te quede una ecuación con módulo vas a tener que tomar estos dos caminos. Vamos a bajar un poquito la cámara ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar los dos caminos. Los dos caminos van a ser así. El primer camino, para hacerlo muy, muy, muy fácil, es
agarro las barras de módulo, las voy a borrar y dejo todo como está. Entonces me queda 12 igual a 4 menos A. ¿Qué hice? Agarré la expresión, borré la barra de módulo y dejo todo como está. Y a partir de ahí despejo el valor de A. A está restando. No quiero despejar menos A, yo quiero despejar A. Entonces, A está restando, lo voy a pasar sumando para este lado. Y 12 que está sumando positivo lo voy a pasar restando. De manera que me queda que A es 4 menos 12 menos 8. Encontré el primer valor de A. Primer camino, borro las barras de módulo, dejo todo como está. Segundo camino, va a ser borro las barras de módulo también. Voy a borrar las barras de módulo. Pero del otro lado le voy a cambiar el signo, lo voy a oponer. El opuesto es cambiarle el signo. Si esto era positivo, lo voy a multiplicar por un menos 1. Multiplicar por un menos 1 es para oponerlo, para cambiarle el signo. Si yo multiplico algo por menos 1, le cambio el signo, pasa a ser el opuesto. Entonces multiplico por menos 1. ¿Cuánto es 12 por menos 1? El opuesto de 12. Menos 12. Bueno, y ahora para despejar eso, voy a agarrar A, que está allá, restando, le voy a pasar para este lado sumando. Y de este lado me va a quedar el 12 que está restando, pasa sumando, ¿no? Entonces A es 4 más 12. Arranqué re prolijo, miren cómo terminé, pero bueno, A es 4 más 12, A es 16. Así que encontré dos valores para A, pero son dos valores diferentes. Si son dos valores diferentes, menos 8 y 16, no le puedo poner la misma letra porque si A es igual a A, tendría que ser el mismo número. Bueno, entonces le voy a poner A1 o A cuadradito, A lo que quieran. A1 y A2. A1 es menos 8, A2 es 16. Entonces, ¿cuántos valores de A encontré? Encontré dos. Encontré A1 que es menos 8 y A2 que es 16. Para estos valores de A, entonces vamos a tener, si hay dos valores de A, dos valores de Q. Por un lado, vamos a tener Q1 y Q2. Q1 va a ser, el A1 va a ser menos 8 y la coordenada ahí es menos 3. Y Q2 va a ser el valor de A2, que es 16, y la coordenada ahí que es menos 3. Igual el ejercicio, y acá hay que ser bien concreto en lo que me piden, si me piden A, respondo A. Si me piden los puntos Q asociados a los valores de A, entonces lo llevo un pasito más y te escribo, te expreso el punto Q. Acá no me piden el punto Q. Lo estoy haciendo para que sepan cómo sería si me lo pidieran. No es lo que pasa. Bueno, espero que eso ya se haya visto. Si no, ahí bajo un poquito más. Ya estamos. Bien. Y con esto entonces ya estaría a distancia. Hicimos hasta un ejercicio de nivel examen, que es un ejercicio del compilado. Les muestro un poquito más cómo es esto del compilado. Cualquier cosa pueden entrar a nuestra página que está en la descripción, pueden escribir al WhatsApp y pedir el compilado. Si están en los cursos ya tienen el compilado y lo tienen todo resuelto. Miren la cantidad de ejercicios que hay. Ahora, lo más común es esto, inecuaciones, y esto es justamente lo que vamos a ver en el próximo video. Ya les voy contando que esto es una inecuación lineal, que esta va a ser una inecuación cuadrática, el 14, que esta también es cuadrática, que estas son racionales. ¿Y por qué son racionales? ¿Por qué son cuadráticas? ¿Cómo me doy cuenta? Eso es lo que vemos en el próximo video. ¿Querés saber inecuaciones? Seguí en el próximo video, que acá con distancia entre puntos ya estamos. Espero que te haya servido.